Chicos, el último día nos quedamos por lo que son los lípidos. Acordaros que estuvimos comentando que la principal función de lo que eran las grasas, bueno, los lípidos, el principal tipo de lípidos eran las grasas, que tendrían una función de reserva energética y que se lo iban a localizar a los adipocitos, de forma que cada gramo de grasa iba a darnos del orden de 9 kilocalorías. Estuvimos viendo también la diferencia entre grasas saturadas e insaturadas, con la diferente estructura que iban a presentar, lo cual le iban a dar un diferente estado a temperatura ambiente. Las grasas saturadas de origen animal eran sólidas, por ejemplo la manteca, como el tocino que estuvimos viendo, y las grasas insaturadas eran líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo iban a ser los aceites, el aceite de girasol, el aceite de oliva. Pues bien, finalizamos aquí porque también estábamos comentando que no todos los lípidos son las grasas. Tenemos otros tipos de lípidos, como son los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos estuvimos comentando que forman parte de las membranas celulares, como lo veis aquí, las cabecitas con las dos colas que tienen, formando dos capas que forman parte de esa bicapa de lípidos que constituye lo que es la membrana de cualquier célula. Y el colesterol, como veis, está aquí intercalado entre los fosfolípidos y va a tener para lo que íbamos a estudiar nosotros simplemente un papel estructural, aunque realmente se intercala, se sitúa entre los fosfolípidos impidiendo su movimiento. Vale. A continuación, estábamos introduciendo, no sé si me acuerdo que introdujimos lo que son las proteínas. Va a ser el último tipo de macronutriente, es otro tipo de biomolécula orgánica, es decir, se encuentra exclusivamente en los seres vivos. Estas moléculas tienen numerosas funciones que ahora comentaremos, pero que están formados de unas piececitas, como vimos aquí estas bolitas, que reciben el nombre de aminoácidos. Aminoácidos existen más de 200 y como también comentamos, solo hay 20 que forman parte de las proteínas. Por esto esos aminoácidos se denominan aminoácidos proteicos. Dentro de estos 20 existen 8 aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar a partir de otros aminoácidos o a partir de otros compuestos. Por esto esos aminoácidos reciben el nombre de aminoácidos esenciales y deberemos de incorporar en la dieta. En cuanto a las funciones que van a tener las proteínas, yo lo voy a explicar a través de lo que son las diferentes diapositivas. Estas funciones que tenéis aquí las voy a resumir a partir de lo que son las fotos. La primera que podríamos ver es una función estructural, como tenemos la queratina, que formará parte, la queratina, aunque tengáis aquí el anuncio que es con K, se escribe con Q, ¿vale? Entonces la queratina formará parte de lo que son el pelo, las uñas, ¿vale? Y la piel, unas células epiteliales que tenemos en la epidermis que se llaman queratinocitos, ¿vale? Que lo que tienen es una capa de queratina evitando que se pierda agua o que entren microorganismos a nuestro cuerpo. Otra de las funciones que tienen las proteínas es transportar el oxígeno en sangre. En concreto es la hemoglobina, que también estuvimos comentando. Esto sería todo lo que es la proteína de hemoglobina, se situaría en el interior de los glóbulos rojos y como veis tiene una parte que es un filamento que sería la parte que es la proteína, y unas bolitas azules que estáis observando que es la parte que se llama el grupo hemo. Aquí en su interior tiene el hierro y sería responsable de transportar lo que es el oxígeno por la sangre y también de darle ese color rojo a la sangre. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina, como veis aquí, se podría unir a una, dos, tres, cuatro moléculas de oxígeno. Otra de las funciones que tienen las proteínas son de defensa. En este caso os he puesto una fotografía que tenéis aquí un virus y estas estructuras que tienen forma de Y son los anticuerpos, que son producidos, como veremos en el tema del sistema inmunitario, por un tipo de células, de glóbulos blancos, que lo que harán es unirse a estos virus o estas bacterias, estos patógenos, neutralizándolos o ayudando a su destrucción. Finalmente tenéis aquí un brazo y dentro del brazo dijimos que están formados por unas células alargadas llamadas fibras, pues dentro de cada célula habría esto. Habría unos filamentos más finos que son los de actina y unos filamentos más gruesos que son de miosina. Cuando se produce una contracción muscular, se va a producir un deslizamiento de estos finos sobre estos gruesos y se va a producir el acortamiento de la fibra muscular. En definitiva, lo que vamos a observar es que estas proteínas son las que intervienen en esta contracción. Los filamentos gruesos serían los de miosina y los finos de actina. No tenéis que saber nada más ya de ampliación. Bien, la última función que veríamos es esta que observáis en esta figura, que son las enzimas. Las enzimas nos van a decir que regulan reacciones químicas. Bien, pues ¿qué es una reacción química? Pues si tuviéramos una reacción de A como reactivo, formamos B, que es un producto, las enzimas lo que hacen es acelerar la velocidad con que se produce una reacción.
De forma que en biología el reactivo va a recibir el nombre de sustrato. La enzima se va a unir al sustrato, formando un complejo que es el enzima-sustrato, y a continuación se produciría la reacción química en la cual la enzima va a transformar lo que es este sustrato en un producto, liberándose la enzima de forma que podría ser reutilizada de nuevo con más sustratos. Por eso, en definitiva, lo que vamos a ver que las enzimas lo único que hacen es permitir que las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo tengan lugar. Esto podría haber sido la sacarosa, aquí tendríamos la glucosa y la fructosa, y hay una enzima que lo que ha hecho es romper este disacárido, que era un glucido simple, y al final hemos liberado lo que es la fructosa y la glucosa, ¿vale? Sería una enzima, por ejemplo, de este tipo digestiva. Bien, entonces cuando nos vamos ahora a las proteínas, lo tenemos aquí. En el caso de las funciones de las proteínas que hemos comentado, pues todas las funciones, si el profesor le dejo yo el PowerPoint, pues en ese momento, si no las habéis anotado, las anotáis y seguiríamos al siguiente punto. Vale. Entraríamos en el punto de lo que son los micronutrientes. Hasta el momento nosotros hemos explicado lo que van a ser los macronutrientes, es decir, aquellas moléculas que se encuentran en cantidad muy elevada. Pues bien, los micronutrientes tendríamos dos tipos, lo que son las sales minerales y las vitaminas. Las sales minerales van a intervenir en numerosas funciones. Por ejemplo, van a formar parte de los huesos y los dientes, como por ejemplo de los huesos sería el carbonato de calcio, los dientes el flúor. También van a permitir el funcionamiento de determinados órganos. Por ejemplo, para la contracción de los músculos se necesita el sodio, el potasio, el calcio. Para el sistema nervioso, para que funcione correctamente lo que es el impulso nervioso, pues el sodio, el potasio. Y esta, que es súper importante, que vamos a ver luego con la ósmosis, mantiene la correcta salinidad de nuestras células. Esto es importante porque dependiendo de la salinidad de nuestras células, estas células podrán cambiar de volumen. Los más importantes que podríamos ver sería el hierro, que forma parte de la hemoglobina, el calcio, que formará parte del carbonato de calcio de nuestros huesos, y el yodo, que forma parte de lo que va a ser la glándula tiroides, que es una glándula que tenemos detrás de la nuez de lo que es la garganta, que lo que hace es producir unas hormonas, las hormonas tiroideas, que en su composición tienen yodo. Por lo tanto, si no tenemos yodo, pues van a ver, se asocia esta capacidad de formar estas hormonas y dará lugar a unas enfermedades, como veremos luego, que es el bocio. Bien, pues sobre todo de todas estas, lo que me interesaría es que anotarais que para la contracción muscular se necesita, por ejemplo, sodio, potasio, calcio. Para la transmisión del impulso nervioso, el sodio, el potasio. Y para la correcta salinidad de las células, el cloruro de sodio, es decir, NaCl, que es el que nos vamos a centrar ahora en lo que es la función de la ósmosis. Continuamos con las sales minerales. Habíamos comentado que tenían numerosas funciones, desde formar parte de lo que eran los huesos, carbonato de calcio, los dientes. También cumplían funciones fisiológicas concretas, la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso. Pero una de las funciones más importantes que decíamos es regular la cantidad de sales de la célula. Esto está relacionado con este concepto, que no lo tenéis en los apuntes, pero yo lo he escrito para que vosotros, el profesor, ahora ponga pause y os lo anotéis, que es el concepto de ósmosis. Vale, fijaros, la ósmosis va a ser el proceso por el cual el agua va a pasar de un medio, mirar el medio A, donde hay menos concentración, es un medio más diluido, con menos concentración, es decir, hay menos soluto, que son estas bolitas de color verde, que nosotros lo vamos a hacer referencia, ese soluto, a las sales minerales que haya, y hay más agua. A un medio donde vamos a encontrarnos un medio más concentrado, es decir, un medio donde vamos a encontrar más soluto y menos agua. ¿Hasta qué punto va a pasar siempre el agua donde hay menos concentración a más concentración? Hasta que se igualen las concentraciones. Estas líneas intermitentes vais a ver que ese agua va a pasar siempre a través de una membrana, que va a ser la membrana de la célula, que da la casualidad de que solo va a dejar pasar el agua y no las sales. De ahí que esa membrana se diga que es semipermeable. De forma que si nosotros pudiéramos observar un paso del agua, inicialmente siempre el agua va a ir de donde hay menos sal a donde hay más sal. Es decir, de donde había más agua a donde había menos agua, a través de una membrana que separa ambos medios, que es la membrana semipermeable. A la hora de lo que es la práctica, uno de los dos medios será el medio de fuera de la célula, extracelular, y otro de los medios será el de dentro de la célula, intracelular. De forma que podemos encontrarnos tres situaciones diferentes que puede encontrarse en la célula. Mirad la diapositiva de los apuntes. En la primera situación,
nosotros tenemos una célula en la cual la concentración de sales es la misma dentro que fuera. Por lo tanto, el agua va a entrar igual que salir, de forma que el volumen de lo que es la célula se va a mantener constante. Estos medios, que comentaré más adelante en clase, reciben el nombre de medios isotónicos. Isotónico. ¿Qué significa isotónico? Que tiene la misma cantidad de sal el medio que la célula. De ahí el nombre de las bebidas isotónicas, como por ejemplo puede ser un Isostar o un Aquarius, que reciben ese nombre porque tienen la misma cantidad de sales que nuestras células, de forma que pueden reponer adecuadamente las sales minerales de nuestras células sin variar el volumen de estas. La segunda situación, estáis viendo en las flechas cómo está entrando el agua. ¿Por qué entra el agua? Pues nosotros hemos comentado que siempre va a entrar el agua donde hay menos sal, menos soluta, donde hay más sal. Lo cual quiere decir que fuera de la célula hay menos sal, menos soluto, y dentro de la célula habrá más sal. Está produciéndose esta situación donde A sería el medio de fuera y B sería dentro de la célula. Si entra mucha agua, lo que producirá es aumentar el volumen de la célula, hinchándola, pudiendo dar lugar a el estallido de la célula y la muerte de esa célula, como podría pasar en el caso de que nos bebiéramos agua destilada. El agua destilada tiene 0 miligramos de sal por mililitro de disolución. Si nosotros bebemos mucha agua destilada, lo que pasaría es que ese agua pasaría del medio de fuera de la célula, que hay poca, a adentro, que habría más, reventando lo que son los glóbulos rojos. La última situación que podríamos encontrarnos es que bebiéramos mucha agua salada, por ejemplo, un náufrago. ¿Qué pasaría? Estáis viendo que está saliendo el agua. ¿Por qué? Porque en este caso el medio va a tener, en este caso, más sal y la célula menos sal. Con lo cual lo que hará el agua siempre es salir donde hay menos a donde hay más, produciendo una disminución del volumen de la célula y por lo tanto una deshidratación. De ahí que aquel ejercicio que hicimos de Miguel comía jamón y cada vez tenía más sed, era porque como tenía ese jamón mucha sal, lo que hacíamos es que las células perdieran agua y que por lo tanto los sensores que detectan la pérdida de agua en nuestro cuerpo enviarían una orden a lo que es el cerebro diciendo que tenemos que beber. Vale, pues el medio donde se encuentra que la célula no varía se recibe el nombre de medio isotónico. Significa isotónico que tiene la misma cantidad de sales que la célula. El medio en el cual tenemos menos sal que la célula, por eso ha entrado el agua, se llama medio hipo, el prefijo hipo de menos, hipotónico. Y el medio en el cual la célula, el agua, va a salir, porque aquí hay más concentración de sal, recibe el nombre de medio hipertónico. Isotónico la primera situación, hipotónico la segunda situación y hipertónico la tercera situación. Vale. A partir de este momento, si queréis, podéis paralizar el vídeo de forma que copiéis la definición de ósmosis y copiéis, no hace falta esto, ¿vale? Esta definición de ósmosis que tenéis arriba de los dibujos de las células no hace falta, pero sí las tres situaciones. Situación 1, situación 2, situación 3. Poniéndole abajo el nombre de cada situación. Sería un medio isotónico, primera situación, segunda situación, medio hipotónico, tercera situación, medio hipertónico. Bien, yo creo que hasta aquí habréis dado la clase. Eh, repasar las dudas si queréis, anotar las dudas que podáis haber tenido en clase y el próximo día ya comentaré lo que van a ser las vitaminas y lo que van a ser la pirámide y la rueda de los alimentos. Venga, ánimo.